Estimados estudiantes, soy la profesora Caterine Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que complementa nociones que previamente ya hemos desarrollado. Hoy tocaremos el tema de la oratoria. Ya en definiciones anteriores hemos dado un acercamiento a la expresión oral, de tal manera que hemos señalado que la expresión oral es una forma de comunicación que también tenemos las personas, que tenemos justamente este código de carácter lingüístico, es decir, que hacemos uso de una lengua o un idioma. En función a ello, la expresión oral requiere de una serie de consideraciones importantes para que se pueda aplicar de manera correcta. Diferentes circunstancias, diferentes contextos nos permiten evidenciar que la expresión oral es una manifestación constante, de tal manera que tiene mayor proporción que la escritura, ¿no? Incluso así lo señala el estudio de Daniel Cassani, como lo habíamos citado previamente. Esta expresión oral justamente es la base para tocar el tema que vamos a trabajar el día de hoy, el tema de la oratoria. Si hablamos de la oratoria, hablamos justamente de una disciplina que nos permite recordar que no tiene un origen reciente, este tiene un origen remoto y este origen justamente radica en la presencia de estas culturas clásicas. Desde hace ya muchos años atrás se buscaba siempre la belleza de las palabras y por ende justamente esta oratoria como disciplina, esta oratoria como actividad fundamental de la persona para poder transmitir un mensaje, cobra vida, cobra importancia. Entonces, ya desde hace muchos años y a través de la historia, a través del tiempo y en todo el recorrido de la humanidad del hombre, se ha buscado siempre hacer que la palabra sea un vehículo que nos permita transmitir muchas ideas. En función a ello, este origen no es un origen reciente, como lo recalcamos, es un origen que ya desde hace muchos años atrás nos daba justamente esa preocupación por encontrar que en la palabra tengamos un vehículo para poder llegar a un determinado público. Es por eso que la oratoria se convierte en una actividad que es fundamental y no solamente para una determinada disciplina o un determinado campo. Esta oratoria es una actividad que está presente en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, lo que hace justamente que tome como vehículo a la palabra para que pueda transmitir un determinado mensaje. Dentro de sus conceptos que vamos a manejar de la oratoria, el primero que podemos señalar y el que la mayoría de estudios precisan o señala es que justamente este es el arte de hablar de forma elocuente, ¿no? Si nosotros queremos un poquito recorrer en este significado, podemos complementar que este arte de hablar de forma elocuente se complementa, ¿no?, con un escenario, es decir, es el arte de hablar elocuentemente frente a un público, frente a un auditorio. No todos los hablantes utilizan la palabra para hablar de manera correcta en diferentes circunstancias. Eso demuestra que en muchos escenarios la expresión oral no se asume de manera responsable. Si regresamos a este concepto que maneja la oratoria, ¿no?, decimos que este es un arte. Y si hacemos referencia al concepto de arte, vamos a darnos cuenta que este concepto implica una serie de habilidades, una serie de exigencias, una serie de capacidades para el trabajo de la expresión oral, para la oralidad. Este proceso que va a tener como único instrumento de trabajo la palabra. Entonces, en función a estas definiciones que nosotros señalamos, podemos recalcar que la oratoria es una gran disciplina que nos permite un trabajo más armonioso, que nos permite un trabajo más preciso, un mensaje más claro cuando eso se tiene que transmitir, porque en diferentes situaciones o contextos justamente la palabra tiene esa predominancia y hay que darle sobre todo, ¿no?, el grado de importancia que es necesario para poder comprender diferentes mensajes. Podemos señalar también que hay un requerimiento muy especial de parte de la oratoria y es que la oratoria como disciplina está dispuesta para que nosotros los usuarios, nosotros los hablantes podamos utilizarla, podamos recurrir a ella para poder desarrollar cualquier tipo de proceso comunicativo en cualquiera de los escenarios. Es por eso que nosotros señalamos que la oratoria requiere
principalmente la belleza de las palabras. No es cualquier tipo de comunicación, no es cualquier tipo de diálogo, es una comunicación, es un diálogo que requiere justamente ello, que las palabras sean las exactas, que sean las correctas y que realmente informen el mensaje que pretende este emisor. Del mismo modo, otro de los requerimientos es la claridad del mensaje. Si el orador no construye correctamente el mensaje, entonces no vamos a poder encontrar situaciones comunicativas que nos permitan comprender esa información. Estos dos requerimientos que estamos mencionando, es decir, tanto la claridad del mensaje y tanto la belleza de las palabras, vamos a complementarlas con otros requerimientos que también presenta la oratoria. Y es que en un escenario no solamente académico, sino también profesional, se pone en práctica diferentes situaciones donde la palabra adquiere una gran presencia, un gran valor. Entonces vamos a encontrar que justamente este instrumento que utiliza la oratoria para su claridad de mensaje y para la belleza de las palabras, justamente son estos términos que presenta nuestro idioma. Son estos términos que nosotros conocemos con un conjunto de reglas y normas que van a ser utilizados de manera correcta, efectiva frente a un público, porque es el público quien tiene justamente esta gran responsabilidad de poder recoger ese mensaje. Otro de los requerimientos es la participación activa de todos los elementos que trabajan en un proceso comunicativo. Hay una gran responsabilidad de parte del emisor, quien va a asumir en la oratoria el rol de orador. Es el responsable de poder construir el mensaje. Es el responsable de poder transmitir esa información y hacer que este proceso comunicativo sea efectivo, se pueda comprender. Si recordamos un poco la labor o el trabajo que hace este receptor, sabemos muy bien que tiene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad consiste justamente en construir el mensaje, es decir, en el proceso de la codificación, para que pueda entenderse y para que pueda comprender el público. La oratoria no puede simplemente ligarse a la emisión de mensajes. Necesita de unos requerimientos que son muy necesarios, como por ejemplo, poner énfasis, por ejemplo, utilizar el desplazamiento, que es otra estrategia muy significativa para el arte de hablar en público, utilizar justamente los gestos que van a ser fundamentales para poder complementar el mensaje. Si tenemos una comunicación muy hermética, si tenemos una comunicación muy cerrada donde solo el emisor se encarga de vocalizar y transmitir las ideas, probablemente vamos a encontrar un proceso que necesita de otras consideraciones. Y esas otras consideraciones las vamos a encontrar cuando el orador utiliza justamente sus gestos, utiliza el desplazamiento en un determinado escenario, en un determinado ambiente donde va a hacer justamente uso de esta palabra. No podemos tener procesos comunicativos cerrados. Estos procesos necesitan complementarse con otros recursos que justamente le van a dar esa importancia de su presencia para poder enriquecer lo que más adelante vamos a conocer como discurso. Porque dentro del trabajo de la oratoria vamos a encontrar un orador quien es responsable de construir este discurso. Entonces, hablar en público no es simplemente un proceso del día a día. Es más que un proceso, es considerado un arte. En cualquiera de los escenarios, sean estos académicos, sean estos laborales, sean del día a día, es importante siempre cumplir con ese objetivo que tiene la oratoria. Y ese objetivo que tiene es precisamente buscar la belleza de las palabras, hacer justamente el idioma una forma exclusiva, una forma simpática de poder llegar a un determinado grupo y en un determinado escenario, con la finalidad de que ese mensaje se pueda comprender. Solo de esta manera podemos hablar de una comunicación efectiva, comunicación que va a ser útil para nosotros dentro de nuestra vida profesional, dentro de nuestra vida laboral.
Y si los ponemos en práctica, seguramente que los procesos comunicativos en nosotros van a mejorar de manera significativa. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y ya nos estaremos encontrando próximamente con otro tema. Hasta luego.